El fútbol alemán está lleno de historias de todo tipo, cada equipo tiene algo interesante para ofrecer. Hoy vamos a volver con la sección más conocida de este canal, el que salió mal, para hablar sobre el fracaso de ciertos clubes. Uno de los temas más pedidos era sobre el Hamburgo. Este equipo es uno de los más reconocidos e históricos del fútbol alemán, ganó un total de 6 Bundesligas, 3 Copas de Alemania y su título más importante, la Copa de Europa en 1983. Sin embargo, a partir de ese éxito, el equipo empezó a decaer lentamente. En cuanto a títulos, solo podemos destacar una Pokal en el 87, una Copa de la Liga, competencia ya extinta, en 2003, y 3 Copas Intertoto en el 94, 2005 y 2007. Justamente, en un año después es donde debemos situarnos para entender el comienzo de lo que sería la caída del Hamburgo. La temporada 2008-2009 tuvo al Hamburgo siendo protagonista de 3 competencias al mismo tiempo, algo que hace décadas no ocurría. Pero todo terminó en frustración. Perdieron en semifinales de la Copa UEFA ante el Werder Bremen y también en semifinales de la Pokal ante este mismo rival. Mientras que peleó la Bundesliga durante casi todo su transcurso, pero se cayó en las últimas fechas y terminó siendo campeón el Wolfsburgo. A pesar de la buena temporada, el entonces presidente del club, Bernd Hoffmann, se decidió por comenzar un proyecto con la intención de mejorar económicamente al club. Esto era vender a jóvenes promesas por grandes cifras. Es así como durante esos años partieron jugadores como Vincent Kompany al Manchester City o Eric Choupo-Moting al Mainz, entre otros. El entrenador Martin Scholl no estuvo de acuerdo con esta idea y se marchó al Ajax al final de la temporada. Ahí fue donde el Hamburgo comenzó a caer en picada, ya que no volverían a tener una temporada tan buena. Del quinto lugar en 2009, se pasó un séptimo en 2010 y un octavo en 2011, pero fue en 2012 donde se encendieron las alarmas. Sería la primera vez en toda la década que el club pelearía por no descender. El equipo en esa temporada nunca encontró el rumbo y finalizó en la posición número 15 de la Bundesliga, a 5 puntos del puesto de playoff o promoción. Recordemos que a diferencia de otras ligas en Europa, donde hay 20 equipos, en la Bundesliga hay apenas 18. Los dos últimos descienden y el antepenúltimo juega una promoción mano a mano con el tercer equipo de la Bundesliga 2. Parecía que todo volvía a la normalidad cuando en 2013 quedaron séptimos, bien lejos de toda pelea por el descenso, pero en 2014 el Hamburgo haría lo que sería hasta ese momento la peor campaña de su historia. Finalizó en el puesto 16 con apenas 27 puntos, evitando el descenso directo por apenas una unidad. Esto lo obligó a jugar la tan temida promoción ante el tercero de la segunda división. Ese rival fue el Greuther Fürth. Empataron los dos partidos, 0-0 en casa y 1-1 de visita, salvándose apenas por la regla del gol visitante. Si la temporada 2014 había sido caótica, mucho más lo fue la de 2015, donde pasaron un total de 4 entrenadores al banquillo. Mirko Smolka, Josef Zinnbauer, Peter Knabel y Bruno Labbadia. Otra vez la campaña fue pésima y a falta de una fecha estaban en zona de descenso directo. Pero un triunfo ante el Schalke en la última jornada les dio el aire que necesitaban y evitaron la zona roja, quedando de nuevo en puesto de promoción. Ese rival esta vez fue el Karlsruher, empataron 1-1 en casa y eso dejaba todo abierto para el encuentro de vuelta. A falta de 10 minutos, Jabo puso en ventaja al Karlsruher y parecía sentenciar la suerte del Hamburgo, pero en tiempo de descuento, el chileno Marcelo Díaz anotó un golazo de tiro libre que salvó la situación y envió el encuentro a tiempo extra. Allí Nicolai Müller puso el 2-1 definitivo para el Hamburgo, que con mucho suspenso volvía a evitar caer al pozo. Ese gol del Chelo Díaz está considerado como uno de los más importantes en la historia del club. Después de tanto drama, el entonces presidente Karl Scharchow era bastante criticado y por eso decidió que la siguiente temporada se tomaran las cosas con más seriedad y orden. Bruno Labbadia fue el entrenador durante toda la temporada 2016 y el Hamburgo finalizó en el 10º puesto, lejos de la pelea por el título o el ingreso a las copas, pero lo más importante, también del descenso. Pero la calma duraría poco. En 2017 regresarían los problemas. La campaña volvería a ser muy pobre y a falta de una fecha el Hamburgo estaba en puesto de promoción otra vez. Cuando parecía que la historia se repetía, un triunfo en la última fecha ante el Wolfsburgo por 2-1 le dio la salvación al equipo. Nuevamente, el alivio llegó en los últimos minutos, con un gol de Gianluca Waldschmidt a los 43 del segundo tiempo. De esta forma, el Hamburgo quedaba en el puesto 14, a un punto de lo que hubiera sido su tercera promoción en 4 años. En cuanto a los entrenadores, Abadia comenzó la temporada, pero tras un pésimo arranque fue despedido y en su lugar llegó Markus Gisdol, quien enderezó un poco el rumbo y con él evitaron caer al pozo. Hasta aquí vimos que durante toda la década del 2010, el Hamburgo estuvo numerosas veces a punto de irse al descenso, pero a último momento, y con un poco de suerte, logró salvarse. Pero la suerte no dura para siempre, tanto va el cántaro a la fuente que se rompe, y eso es lo que pasaría en la temporada 17-18. El comienzo fue ideal, 2 triunfos en los primeros 2 partidos hacían pensar que por fin esta sería una temporada tranquila, pero fue todo lo contrario, el Hamburgo perdería 7 de sus siguientes 8 partidos.
siendo el restante un empate, es decir, sacó un punto de 24. A pesar de tan mala racha, Gistol continuó en el cargo hasta el final de la primera rueda, donde siguieron los malos resultados. Finalmente, tras una derrota de local ante el Colonia en la fecha 19, Gistol fue despedido, una decisión que se tomó muy tarde. A esa altura, el equipo ya marchaba penúltimo, solo por encima del mencionado Colonia. En su lugar se contrató a Bernd Hollerbach, un ex entrenador del club, pero su estadía fue corta, se mantuvo apenas 7 partidos en los cuales el equipo nunca pudo ganar. Ya con la soga al cuello, asumió Christian Tix, quien en ese entonces dirigía la cantera. Sus resultados en el primer equipo no fueron tan malos, el Hamburgo ganó 4 de sus últimos 6 partidos. Pero ya para ese momento, la situación era tan crítica que ganar solamente no servía, sino que se necesitaba depender de otros resultados si se querían salvar. Finalmente, en la última jornada, el Hamburgo concretó el primer descenso de su historia, a pesar de ganarle 2-1 al Borussia Mönchengladbach. El triunfo fue inútil, ya que también se necesitaba que el Wolfsburgo perdiera, y este goleó por 4-1 al Colonia. Fue así como el Hamburgo finalizó en el puesto 17. Esta vez no hubo promoción que lo salvara, el primer descenso en la historia del club era un hecho. Como era de esperarse, los fanáticos no se tomaron nada bien este momento y enojados quemaron una parte del estadio y arrojaron bengalas al césped, mientras en los jugadores solo había cara de frustración y desconsuelo. El Hamburgo era hasta ese entonces el único equipo alemán que jamás había descendido, y tenían un reloj que contaba los días y horas que llevaba el club consecutivamente en primera. Aquel 12 de mayo de 2018, el flamante reloj se detuvo. Nada era casualidad, el club había hecho muy malas campañas en los últimos años y solo por fortuna no habían descendido antes. Parecía que el descenso era algo inevitable, y si se salvaban otra vez esta temporada, muy probablemente volverían a sufrir en la siguiente. Danzas de técnicos, malas decisiones administrativas y jugadores que no estuvieron a la altura hicieron que este histórico del fútbol alemán tuviera que pasar por la peor desgracia para un club. La 2018-2019 fue la primera temporada en la Bundesliga 2 y el Hamburgo, como era lógico, se planteó volver rápidamente. El formato en segunda es simple, los 2 primeros ascienden directamente y el tercero juega la promoción por el ascenso. Ahora bien, imagínense la mala suerte que tiene el Hamburgo, que hasta el día de hoy no pudieron volver, y en todas las temporadas en segunda quedaron cuartos. Sí, escucharon bien, cuartos. Durante 3 temporadas consecutivas, el club quedó a un solo puesto de ir a la promoción, pero la sal que tiene este equipo es tan impresionante que a pesar de esforzarse, por pequeños detalles no pudieron llegar ahí. ¿Y cómo le va en la temporada actual? Bueno, a la fecha de publicación de este video están sextos, aunque la distancia con los puestos de ascenso es muy corta, y con una buena racha de victorias, cualquiera puede treparse a la cima. ¿Será esta al fin la temporada del Hamburgo? ¿Se dará el ansiado regreso a la Bundesliga? Esperemos que sí, es lo mínimo que merece un club con tanta historia y recorrido en su país. ¿Qué opinan de lo que fue el descenso del Hamburgo? ¿Creen que podrán volver a primera esta temporada? Dejen su opinión en los comentarios. Este video fue la tercera adivinanza que puse hace unas semanas en la pestaña de comunidad. La hamburguesa representaba, obviamente, al Hamburgo. Vi que en esta muchos acertaron, así que felicitaciones a quienes lo hicieron. Y bien, si les pareció interesante este video, por favor den like, suscríbanse, activen la campanita de notificación y síganme en mis redes sociales, Twitter e Instagram, para estar al tanto de las novedades del canal. Y ahora sí, yo me despido, les saludo futboqueando y hasta la próxima.